Vamos a hablar ahora de una distinción que ya hemos sugerido en otras ocasiones, que es la distinción entre democracias políticas y democracias apolíticas. Me parece que ya días pasados introdujimos de pasada esta distinción y que puede parecer paradójica a algunos, a los que dan por supuesto que la de democracia se supone que estamos hablando de democracias políticas, pero la cuestión es que no es así, porque hay muchas situaciones que llamamos democracias que no son propiamente políticas, y desde luego ni en general ni en particular en cuanto a las democracias homologadas a las que nos referimos constantemente porque son las democracias actuales. El problema fundamental en esta distinción es primero que es real, no es una invención. Muchas veces hemos puesto lo que, en el ejemplo, para decirlo rápidamente, la democracia del autobús. Los pasajeros del autobús que deciden cambiar de ruta y entonces democráticamente votan y proceden democráticamente. Bien. La democracia del autobús es una democracia no política. Se dirá es democracia procedimental, de acuerdo, es procedimental, pero resulta entonces que no toda democracia procedimental es política, luego hay democracias no políticas. Y entonces, ¿cómo se definen las democracias políticas? Incluso las procedimentales, puesto que ya dijimos, me parece también, que hay democracias políticas que no son procedimentales, que son de otra índole. ¿En qué se diferencia entonces las democracias políticas procedimentales de las que no son políticas? Esa es la cuestión central. Algunos dicen, bueno, en la materia, las democracias procedimentales no políticas, el ejemplo del autobús, o de la sociedad anónima, de la Asamblea General de una sociedad anónima, pues es una democracia que se refiere a un dominio muy particular de la vida social, mientras que las democracias políticas tienen un campo mucho más amplio. A veces se distingue sociedad civil de la sociedad política. Las democracias no políticas pertenecían a la sociedad civil, mientras que las democracias políticas serían las democracias políticas, por redundancia. Pero claro, esto no es decir nada, porque aquí la dificultad otra vez está en diferenciar la sociedad civil y sociedad política, teniendo en cuenta que esta distinción es muy tardía. Sociedad civil es lo mismo que sociedad política, cibes, la ciudad, las civitas y la polis, ¿verdad? Y que únicamente va resultando posteriormente, a partir del siglo XVI y sobre todo más tarde, con la diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política, que sobre todo está canonizada por Hegel y sucesivamente. Bien. Entonces, es decir, en los clásicos políticos, por ejemplo, los escolásticos, no hay diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad política es la sociedad civil, sencillamente. Y entonces, el criterio que nosotros utilizamos desde el punto de vista del materialismo para definir una sociedad política es precisamente el Estado. Es decir, si hay Estado, si la democracia se establece a través del Estado, aunque sea procedimental, la democracia procedimental a través del Estado, por ejemplo, a través de los partidos políticos, entonces la democracia será política. Si la democracia no se establece a través del Estado, entonces la democracia no será política. Esa es la cuestión. Y entonces, las democracias que no se establecen a través del Estado, sea porque son internacionales, sea porque son partes materiales del Estado, de la sociedad política, de la sociedad civil, para utilizar otra terminología, entonces no serían propiamente sociedades políticas, serían otra cosa diferente. Lo que ocurre es que a su vez las sociedades apolíticas pues pueden serlo de muy diferentes maneras. Pueden ser sociedades, sobre todo, lo más interesante para este efecto, aunque esto hay que tratarlo más en detalle, pero para plantear los problemas así más inmediatos. Las sociedades apolíticas pueden ser de dominios que sean de radio más corto que los del Estado, la sociedad anónima, el autobús, y entonces los cantones, los municipios, los concejos, es decir, las sociedades de radio muy corto, en donde generalmente puede haber sociedades o democracias abiertas, procedimentales o no, en fin, asamblearias, y las democracias que sean
que tengan un dominio que desborda el Estado, e incluso que sean universales. Esta es la cuestión, que sean democracias universales. Naturalmente se preguntará, estas democracias universales, no ya particulares, universales, por tanto que no se les pueden contraponer a las políticas en el sentido de que las políticas sean más universales que las de la sociedad civil. Estas democracias universales, apolíticas, ¿existen realmente? Pues, hombre, existen sobre todo en la teoría, en teoría. Es decir, hay proyectos políticos y teorías políticas y doctrinas políticas que se han puesto en marcha muchas veces de un modo aureolar, es decir, como si el objetivo precisamente de esos proyectos fuese realmente instaurar sus proyectos y contar como si estuvieran ya instaurados, que son universales pero que no son políticas. ¿Por qué? Porque precisamente tienden a la destrucción del Estado, tienden a la desaparición del Estado. Entre estos proyectos, los más conocidos, pues son los proyectos estoicos en el siglo II, III de Cristo y antes aún, veamos los que aparecen ya, por ejemplo, claramente expuestos en boca de pensadores como Séneca, en su teoría de la ciudad universal, la cosmópolis, es decir, en donde se trataría de constituir una sociedad sin fronteras, como se suele decir hoy tantas veces, una sociedad sin fronteras en donde todos los hombres formasen una única sociedad. Naturalmente, esta idea estoica de la cosmópolis, tantas veces renovada una y otra vez, pues realmente no tiene más existencia que en la teoría, en el mundo de la teoría. No ha habido ninguna sociedad positiva que se haya elaborado sobre estas bases. La más aproximada institución que se ha aproximado a esta ciudad ideal, ¿verdad?, es la teoría cristiana de San Agustín, la teoría de las dos ciudades, en donde la ciudad de Dios, que es la Iglesia, que es universal, es la ciudad universal, en teoría, claro, puesto que el cristianismo se supone que está en avance y que es ecuménico, que es católico, que es universal, se supone que la Iglesia será la sociedad universal que está distanciada del Estado, es decir, es una sociedad anarquista desde el punto de vista político. Y entonces, efectivamente, San Agustín, como es bien sabido, en la ciudad de Dios, dedica gran cantidad de párrafos y de libros a atacar precisamente a la ciudad terrena, es decir, a Roma, a Babilonia, etcétera, como ejemplos de una sociedad que ni siquiera es política, puesto que no se diferencia, dice San Agustín en una frase muy célebre, no se diferencia Alejandro Magno de una banda de piratas más que del número de barcos que tiene, ¿verdad? ¿En qué se diferencia la flota de Alejandro, el imperio de Alejandro, que pretendió una sociedad universal, un imperio universal, con una banda de piratas en el número de barcos que tiene? Puesto, dice, no es una sociedad política porque en ella no hay justicia, no reina la justicia. Solamente después de la Iglesia católica, y una vez que Constantino y Teodosio la han declarado religión oficial, entonces es posible volver a hablar de una sociedad universal que tendría la forma del imperio, que es la misma forma que tomaron los estoicos, por otra parte, para llevar en la época de Augusto, precisamente, y de los Escipiones, para llevar la idea de una sociedad universal por medio del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano, que en gran parte estuvo muy influido por el pensamiento estoico, es decir, tú, regere romane memento, regere populus romane memento, romano, acuérdate, y le dice Virgilio en la Eneida, le dice Augusto, acuérdate, romano, que tu misión es regir a los pueblos, ¿verdad?, levantar a los humildes y sojuzgar a los soberbios. Es decir, son fines que podía haberlo suscrito perfectamente pues San Agustín o la Iglesia Católica. Pero claro que solamente el Imperio Romano pudo llevarlos adelante y claro, el Imperio Romano naturalmente no es una democracia, en absoluto. Y entonces el Imperio Romano, además, pues ya sabemos su evolución, que fue efímero, puesto que poco después de San Agustín, bueno,
un par de siglos después, el Imperio Romano desapareció completamente, sobre todo el Imperio Romano de Occidente, y entonces el Imperio Romano no constituye, para la teoría de la democracia universal, no constituye en absoluto pues, un ejemplo válido. En cambio, la Iglesia Católica siguió adelante y naturalmente inspiró los grandes imperios con percepción universal, como fueron el Sacro Romano Imperio Germánico, el de Carlomagno, etcétera, y de los otones, y después el Imperio Español de Felipe II y de Carlos V. Es decir, que son imperios que tenían pretensiones universales, pero que, lo cual no quiere decir que las tuvieran, pero ya hay que tomarlos en cuenta en cuanto a la teoría. De manera que entonces tendríamos aquí en estos ejemplos, diríamos, utópicos, por decirlo así, o puramente teóricos, tendríamos los ejemplos de unas sociedades apolíticas, pero universales, es decir, no propiamente estatales, y que implican de algún modo la desaparición del Estado. El otro ejemplo, también mucho más reciente ya, el otro ejemplo es el del anarquismo tipo Bakunin, por ejemplo, en donde las democracias o los estados son sencillamente instrumentos de explotación y de opresión, y la única forma de llegar a una sociedad libre, al margen de toda opresión, sería precisamente una sociedad internacional, una sociedad universal, en el género humano famoso, fundado en el género humano, el humanismo del género humano, y este género humano sería simplemente el único ámbito adecuado para una sociedad que ya no tendría Estado, por definición, y que podría ser democrática en un sentido muy superior al de las democracias estatales. El propio marxismo, como es bien sabido, Marx, pues también participó de este anarquismo. De hecho, fundó el proyecto político en el concepto del proletariado, y el proletariado como clase universal, la clase de Hegel, pero clase universal no ya dentro de un Estado, de un Estado imperialista, como todavía lo veía Hegel, sino como proyecto de una sociedad política, el comunismo, en donde el Estado desaparecería al final, de manera que, como es bien sabido, lo que pasa es que luego la práctica y la historia hizo olvidar esta perspectiva, que el marxismo fue siempre anarquista en su fin, y que la dictadura del proletariado, es decir, la fase de dictadura del proletariado, la fase del comunismo dictatorial, de la dictadura, pues era una fase orientada precisamente a la extinción del Estado. Y por eso la revolución del proletariado era la única posible, según Marx, para llegar a esta sociedad apolítica, que sería democrática, una democracia política, sería democrática, pero en un sentido muy superior, y esta sociedad democrática apolítica estaría fundada en un proletariado que, por otra parte, debía desaparecer él mismo, puesto que el proletariado solamente se justificaba y se definía no por el nivel de sus salarios, sino también por su espíritu revolucionario, y la revolución consistía precisamente en destruir al Estado. Como es bien sabido, estas ideas que inspiraron a Lenin y al propio Stalin, pues prácticamente desaparecieron. Se cita muchas veces cuando el brindis de Stalin al final de la guerra, cuando brindó por Rusia, en el momento, y la idea del socialismo en un solo país. En el momento en que se pensó que el socialismo, el comunismo marxista, podía estar realizado en un único Estado, aunque fuera muy grande, casi continental, como era la Unión Soviética en aquellos años, pues ya demostraba que estaba pensando en otros términos que el de un Estado universal, y que únicamente por vía imperialista podía realmente llevarse adelante esta sociedad, con lo cual el estalinismo pues empezaba a no diferenciarse mucho del agustinismo político universalista, es decir, de un universalismo de tipo religioso. Podríamos también citar al Islam, pero claro, el Islam en esa otra tradición que la que estamos aquí hablando. Y, por último, podríamos citar también como ejemplos también utópicos de sociedades democráticas apolíticas, pues las sociedades humanistas, el humanismo socialdemócrata, basada en la idea del género humano, en la idea de que la sociedad humana se funda en los derechos humanos,
que los derechos humanos, el género humano, la humanidad ya es una realidad existente en el siglo XXI y que se trata de provocar una especie de federalismo progresivo de los diferentes dominios, provincias, naciones, etcétera, para llegar a una especie de federación universal que ya sería política y que a lo sumo, que tendría, claro, el correlato actualmente de la ONU, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, pero ya dijimos el otro día que la democracia de las Naciones Unidas es una democracia procedimental, que es política porque supone el Estado precisamente. Es decir, la ONU, como Europa, supone los Estados previamente. No se puede en absoluto comparar la Organización de las Naciones Unidas con una democracia universal, porque no es democrática. La democracia es puramente procedimental y en todo caso supone al Estado, está en función del Estado, aunque a un nivel que trasciende al Estado, a diferencia de las democracias estatales. Y entonces, esta idea del federalismo basada en el género humano, en los derechos humanos, en el establecimiento de un tribunal internacional de justicia, etcétera, esta es la utopía, diríamos, socialdemócrata de algún modo, que es de algún modo paralela al marxismo y que tiene tanto que ver con las democracias cristianas, universales, con las democracias tradicionales, lo cual a su vez se confirma si constatamos la genealogía ideológica de estas ideas, una que es la genealogía de las metamorfosis, como diría Silson, de las metamorfosis de la ciudad de Dios, de San Agustín, y las metamorfosis de otra ciudad que no es la ciudad de Dios, que es la ciudad, una ciudad más indefinida, que tuvo también representaciones muy conocidas, paralelas y en contra del cristianismo precisamente, cuyas primeras fuentes, a mi juicio, hay que buscarlas en los gnósticos del siglo II, en el siglo II, que ha llegado hasta nosotros, sobre todo a través del krausismo. Y entonces, que sería la fuente principal de estas sociedades universales apolíticas en cuanto a su proyecto, y estas sociedades apolíticas universales serían sobre todo de inspiración krausista, que habría en España, pero también en otros países, que habría arrinconado o hecho replegar precisamente al marxismo.